Buenos días, buenas tardes, buenas noches en Mañolandia, aquí en el programa de la noche. Hola, disidencia descontrolada. ¡Ay, madre mía! Empezamos bien. Ahí va la primera. Ahí va la primera, a ver. La serpiente esta con melenas. Dice, esta es una estatua única del dios serpiente encontrada en Constanta, en Rumanía, en el año 1962. Dicen que Glicón, la serpiente con cara de cordero, tiene unos 1800 años y representa un culto romano tomado de los griegos. O mejor dicho, es un antiguo culto macedonio tártaro al dios serpiente. Era el dios de la fertilidad, tanto para hombres como para mujeres estériles. Un hecho interesante es que los griegos celebraban cada año el día del nombre de Glicón, el día 26 de octubre. Glicón el mártir lo llaman. Pues chico, a mí me parece más con cara de leopardo, con la melena que le han puesto. Se supone que es algún tipo de serpiente marina, pero bueno, vamos a ver, recordemos de dónde viene el mito de la hermandad de la serpiente, como se creó en Egipto, se creó por los asirios cuando estuvieron siendo presos o esclavos de otros pueblos. Recordemos los mamelucos, me trae un poco a la memoria pues una serie de vikingos que vimos no hace mucho, salía el Khan de Mongolia, exactamente. Eran los pechenegos, los del Khan de Mongolia. Pero bueno, que esto es una historia tan vieja como toda Europa. Ahí vemos cómo se le rezaba a esa hermandad de la serpiente, que es la hermandad del dragón blanco al final. Y lo que significaba la serpiente en Sumeria era un triángulo con dos ondas, como se escribía esa interpretación de esa serpiente, y en sumerio ese triángulo con dos ondas significaba superviviente del diluvio. La enseñanza que se debe sacar de esta historia. Venga, vamos a seguir. Voy a empezar enseñando una foto. Monte Caperno, en Italia, otra pirámide de tierra en el centro del continente europeo. Aquí vemos no solo una forma típica, un tamaño medio, sino también un elemento de agua siempre presente rodeando el cuerpo piramidal, obviamente necesario para el buen funcionamiento de esta estructura. Lo que se dice, lo que se cuenta, es que estas máquinas, que son máquinas de recolección, explican, por lo menos en Egipto, que estas máquinas, estas pirámides, servían para recoger antimateria líquida, que se recogía dentro de la pirámide. Todas estas pirámides, la punta la tienen hueca, y lo que hace es que con resonancia, como hemos visto ya en otros programas en Egipto, pues por resonancia lo que se hacía era recoger ese líquido en la parte interna. Recordemos que a través de una campana de vacío, haciéndole pasar una frecuencia, eran capaces de condensar esa antimateria líquida que después los faraones bebían. Al beber esa antimateria líquida es lo que les permitía entrar a través de esas 7 puertas que hay en Egipto, por ejemplo, y otras tantas cosas sobrenaturales que se decía que hacían los faraones. Hablando de escitas, todas esas tribus nómadas que nos han hablado tan malamente en la antigüedad, decoración de la brida de caballo del túmulo de Berdiansk, en Ucrania, materiales publicados, Murzin, Beyan y Pitvisotka y Kurgan, complejo funerario de un aristócrata escita del siglo IV a.C. Sale de una editorial de Oleg Filjuk. En el 2017 fue publicado esto. Pues bueno, estamos viendo lo que llevaban esos caballos escitas, de esos partos, pueblos que eran realmente las diferentes tribus europeas. Mira este conejo. Mira. Está guapo, ¿eh? ¿Y el agujero ese en medio? Pues seguramente sería para pasar, pues, vete tú a saber en qué parte estaba de ese correaje. Pues bueno, en algún lado iría colgado ese conejo.
Lo que no te sé decir dónde exactamente, porque aquí no lo muestran esta imagen. Estatua grabada con hechizos y dioses. Dinastía XXX. Principios del periodo tolemaico. Finales del siglo IV a.C. Recordemos lo que los tolemaicos eran esos faraones que puso Alejandro Magno en la última etapa de Egipto, que fueron esos tolemaicos los que fueron atacados por esos pueblos del mar, que eran los fenicios, que eran los atlantes. En el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles se trata de un artefacto realizado en basalto, la piedra más resistente y duradera del mundo. Recibe el sobrenombre de escultura mágica y pertenece al periodo tardío del año 664 al 332 a.C. Es una obra perteneciente a la familia Borgia, de origen italiano y español. Recordemos que los Borgia, los Borja, pues bueno, eran españoles, que cobró protagonismo en la época del Renacimiento y se remonta al Reino de Aragón. España, Osuna, necrópolis fenicia. Recordamos aquellos alanis, ¿no? Aquellos que iban con esos arcos que tenían que ver también con los de Irlanda y demás, ¿verdad? Con el William Wallace, con el padre de William Wallace, alanis. España, Osuna, necrópolis fenicia. En abril del año 2022, unos albañiles españoles descubrieron en el sur de España una necrópolis fenicia muy bien conservada, que data del siglo IV o V antes de Cristo. Se cree que el cementerio es el lugar de enterramiento de los fenicios, un pueblo que vivió en la zona hace 2500 años. Se encontró en la bonita localidad de Osuna, a 55 kilómetros al este de Sevilla. El increíble hallazgo se descubrió entre las ruinas de la ciudad romana de Urgo, que hoy puede admirarse en todo su esplendor y es una de las dos únicas estructuras fenicias que se han encontrado en España. La otra está en la costa de Cádiz, una de las ciudades habitadas más antiguas de Europa. La necrópolis fenicia se encontró perfectamente conservada bajo la necrópolis romana. Se cree que hay al menos 8 bóvedas y escaleras funerarias en la necrópolis, pero aún se están realizando prospecciones. Se cree que el cementerio estaba reservado a las altas esferas de la sociedad fenicia. El arqueólogo jefe Mario Delgado explicó lo inusual de encontrar una estructura tan antigua en esta zona del interior, entre comillas. Para encontrar una necrópolis de la época fenicia y cartaginesa con estas características, con tumbas de 8 pozos, atrios y acceso escalonado, habría que buscarla en Cerdeña o incluso en la propia Cartago. Pensamos que podríamos encontrar restos de la época romana imperial, que estarían más en consonancia con el entorno. Así que nos sorprendió cuando encontramos estas estructuras excavadas perfectamente, conservadas bajo los niveles romanos, añadió el descubridor. ¿Ves, no? Esos sellos que tenemos aquí. Sí, sí, son sellos egipcios. Oh. Madre mía. Está chulo, ¿eh? Sí. Venga, seguimos. A ver, a ver. No, yo te digo que hoy es un día interesante. Ahora voy a poner un mapa. A ver, Iberia. Mira, pone Iberia, pero ahí lo interesante es ver dónde estamos. Las 6 lenguas primitivas de Iberia: el armenio, el házaro, el siriaco, el hebreo, el griego y la asimilación del gregoriano. En la misma época llegaron al país de Iberia algunos fugitivos de los griegos, sirios y házaros acosados por sus enemigos. Los íberos los aceptaron para ayudarse contra los irianos. También en aquella época llegaron judíos que habían escapado de Nabucodonosor, que había capturado Jerusalén.
solicitaron un lugar de culto al Tanutero de... Bueno, no voy a pronunciar el nombre porque son todo consonantes y la verdad no sé pronunciarlo. Y este les concedió una zona junto a un arroyo del río Araj, llamada Zanau. Actualmente se llama Sherk. Hasta ese momento, la lengua de Iberia era el armenio. Pero entonces los pueblos que habitaban entre ellos empezaron a cambiar a los íberos y se produjo una mezcla de todo, dando lugar a lo que actualmente se llama el georgiano. Esto es Georgia. Que ahí, pues Sí, bueno, sí. Imperio Persa abajo. Entendemos que la misma gente, que todo esto tiene que ver con esas migraciones de los asirios. Lo que pasa que es eso, que cuando entiendes un poco el contexto de lo que estás viendo, pues es cuando tienes las respuestas a las preguntas interesantes. Nada, que seguimos con más imágenes. A ver, ¿esa de dónde es? Esto ya estamos en Egipto. Esto es la tapa exterior del ataúd de madera de Gesso de Lautayesgeret, dinastía 25, del año 760 al 656 a.C., Michael C. Carlos Museo, cortesía de Alan Gluck. Pues bueno, aquí tenemos un... Si te fijas, es de la misma zona, está ambientado en lo egipcio, porque el tocado es egipcio. Sí, sí. Ahí tenemos todas esas letras. Vemos esa estrella, que siempre esa estrella va a hacer referencia a la estrella de Sirio, a lo que después muchos han catalogado como la estrella de la reina, la estrella de Isis. Vemos esa serpiente que siempre la vamos a tener ahí. Por eso esos faraones llevaban, pues bueno, el símbolo del somlio, el halcón, que quiere decir espíritu. ¿Lo ves ahí? El somlio. Ah, sí, sí, el pajarito. Realmente esto es un halcón que hace referencia al espíritu, a cuando uno deja el cuerpo. Siempre se ha dicho que somos tres partes, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Pues esto haría referencia a cuando el ser humano desencarna. Ese es su espíritu camino al otro mundo. Chulo, chulo. Venga, vamos a seguir con más. Aquí ya entramos directamente en materia. Lo que estamos viendo es el papiro de Amduat de Tenek Sejet Cajons, dinastía 21, del año 1069 al 945 a.C. Tebas, Egipto. El mismo museo, el Amduat, al igual que el libro de los muertos, es una de las diversas guías diseñadas para ayudar a los difuntos en su peligroso viaje por el inframundo. Como muchos otros textos funerarios, el Amduat estaba restringido originalmente al uso del rey, pero en la dinastía onceava, la élite también lo había adoptado. La propietaria de este ejemplar era la señora de la casa y cantora de Amón, una pariente de los poderosos sacerdotes de Amón. Recordemos también que Egipto durante un tiempo estuvo gobernada por sacerdotes, que eran esos llamados Emsuhor, los hermanos de Horus. O sea, ya sé que tienes por ahí mira, a este que hay aquí. ¿Eh? Pues todo esto son todas esas puertas, esas pruebas que debía pasar el alma del difunto. Ya hemos visto el pesaje de las almas y todo eso. Y aquí, pues bueno, tenemos al somlio siempre presente. Y todas esas representaciones. El sol con las alas, que se ve en Egipto en muchísimos sitios, que hace referencia al zoroastrismo, hace referencia a Persia. Al final, como es la misma gente, tenemos que entender que van a compartir mucha iconografía muy parecida.
Templo de Apolo en Didima, en Mileto. Didima fue un importante santuario y oráculo antiguo dedicado a Apolo. El santuario estaba situado un poco al sur de Mileto y cerca de él se encuentra hoy en el pueblo turco Yenihisar y la pequeña ciudad turca de Didim. Didima era el oráculo antiguo más importante de la zona de Jonia, junto al santuario de Apolo en Claros, y uno de los más importantes del mundo antiguo. Se menciona por primera vez en el himno homérico a Apolo, lo que demuestra que el oráculo existía antes del siglo VII a.C. Los antiguos autores atribuyeron el nombre de Didima a la existencia de templos dedicados a los hermanos gemelos Apolo y Artemisa, pero es posible que el nombre también tuviera origen cario, ya que existen topónimos similares en Caria y Lidia. Didima pertenecía al territorio de Mileto y estaba unida a él por un camino sagrado de 17 kilómetros de longitud. A lo largo del camino había estatuas de la familia de sacerdotes Brachida y estatuas que representaban animales. Aquí parte de esas estatuas se encuentran en el Museo Británico de, la sección de Turquía. Pues vemos que tiene toda una pinta estilo helenístico, pero realmente está en Turquía, estilo griego. Y ahí, pues bueno, tenemos a ese famoso grifo que luego se utiliza en muchos sitios para decir que era la bandera de Tartaria, cuando realmente lo que era, pues bueno, una representación mitológica, igual que la Esfinge, donde se mezclaban diferentes atributos de 4 animales diferentes dentro de un solo cuerpo, que su significado real pues sería lo mismo que hablar de los 4 puntos cardinales representados por 4 animales, que lo podemos encontrar en muchísimas obras antiguas, y entenderemos que realmente nos está hablando de otra cosa. No nos habla de un animal realmente, nos habla de un mapa. El sarcófago de Gwenefer, 380 al 332 a.C. es un magnífico ejemplo de tipo inusual de grandes sarcófagos trapezoidales. La decoración tallada con maestría en la dura piedra presenta en la tapa una imagen del Ba de Gwenefer en forma de pájaro con cabeza humana. Los textos son conjuros del libro de los muertos, destinados a garantizar el éxito de la transformación de Gwenefer en un espíritu eficaz. Aquí vamos a ir viendo un montón de imágenes que tienen que ver con lo mismo. Aquí hay como 50 imágenes de sarcófagos, vamos a ir viendo. Ahí tenemos al somlio, en la parte de arriba, el espíritu. Por eso tenemos que entender que muchas de esas representaciones de tumbas, pues lo vamos a encontrar en muchísimos sitios. Independientemente de eso, en la escritura egipcia tenemos que tener presente siempre esa cabeza del pájaro, que la vamos a tener en muchos de esos escritos, en esos ideogramas, y la dirección en la que mira ese pájaro nos va a determinar la dirección en la que se lee el escrito, que es una cualidad, digámoslo así, que muchas veces escribían de derecha a izquierda y otras escribían de izquierda a derecha. Vemos todas esas llaves de la vida en la parte de abajo, porque son todo, pues bueno, sacados de ritos funerarios, que muchos de ellos son textos del libro de los muertos que deberían servirle a la persona que había ahí enterrada para que encontrara el camino. Que lo que tiene en las manos ese faraón también, vemos que solo lleva una corona puesta. Hay 2 tipos de corona, recordamos, ¿no? Había una corona que era esa alta, la que tenemos delante en este ejemplo, que era la corona, aunque suene irónico, esa corona alta era la corona del Bajo Egipto. Y luego había otra con forma así como de corona con pincho por detrás, que era la corona del Alto Egipto.
Debemos recordar que Egipto tuvo como 5 periodos bien diferenciados, que en el primer periodo reinaron los dioses, en el segundo periodo ya teníamos al primer rey humano, al menos según nos cuenta el papiro de Turín, que ese primer rey humano sería Nermer. Tenemos esa paleta de Nermer, el rey escorpión, que ya hemos hablado de él otras veces, y que sería para no sé si la tercera o la cuarta temporada, habrían unos reyes que eran nubios, eran así color cobre, y esa última temporada con esos reyes tolemaicos que habrían sido puestos por Alejandro Magno, que su último rey, en este caso reina, faraona, pues sería Cleopatra, y bueno, ya sabemos cómo acabó el tema. Acabó en Roma y posteriormente en Venecia, Cleopatra. Primero con el César y luego con Marco Antonio. Pues todo esto son representaciones de tumbas, que aquí tenemos, bueno, pues sus dioses, con ese dios padre en medio, recordemos, Ptah. Y bueno, pues ahí tenemos a ese águila, a ese que luego en la mitología nórdica pues se le representa por ese cuervo negro, ese cuervo de Odín, que realmente eran 2 cuervos, que también es interesante entender la relación que hay entre los egipcios y lo que hemos llamado los pueblos nórdicos, y que realmente, bueno, pues esos pueblos nórdicos, esos fenicios, compartían muchas cosas con otros pueblos. Uy. Qué maravilla. Sí, es muy chulo, muy chulo. Ujú. A ver, tenemos ahí a ese Anubis, tenemos un montón de representaciones de esos dioses egipcios. Esto es todo ese sarcófago alrededor. Hay que pensar que todo esto está hecho en piedra durísima y no es tan simple. Lo que hemos visto también, que había mucho de piedra artificial en Egipto. O sea, no sería de extrañar que en lugar de pillar cualquier tipo de piedra mucho más blanda, pues en esa mezcla de ese mortero que hacía esta gente, pues utilizaran mezcla de piedra mucho más dura, y al solidificar esa piedra artificial, pues hicieran estos sarcófagos y muchas cosas que incomprensibles, aunque teniendo claro que hubo esas 5 temporadas bien diferenciadas, pues igual estamos viendo cosas que han hecho personas diferentes o casi por decirlo así, civilizaciones diferentes a través de esas invasiones y esas guerras. Pero bueno, que el lenguaje es el mismo, porque es un lenguaje que ya viene, como ya hemos visto en otros programas, viene de una evolución de esas primeras runas que después pasó a ser pictogramas. Esto lo vimos la semana pasada en el programa. Todo esto sale de sitios de ritos funerarios. Mira, aquí tenemos a Tot en su versión mandril, en su versión mono. Ese es el dios Tot, lo que es Hermes en Grecia. El famoso libro de Hermes, el libro de Tot, pues ese sería el dios. Ahí tenemos, pues mira, a la diosa de la familia, que era representada por un gato egipcio, de esos gatos sin pelo, que realmente no son egipcios, ¿eh? Aunque se les atribuye el nombre de gato esfinge, es un gato que salió en Canadá. Aquí delante, por ejemplo, tenemos a ese dios, al dios cocodrilo, que era cuando alguien no pasaba el pesaje de las almas, pues venía este dios y se comía el alma del que tenía que pasar. Cabe la pena decir que todo esto es original. También estaría bien explicarle a la gente que a quien se le llama o se le ha llamado siempre el rey de Sirio es al Khan de Mongolia, que el Khanato no es algo lineal tampoco. Hay una fusión de 2 facciones, de 2 migraciones, que una sería del rey de los asirios, de esos reyes que serían reyes de Sumeria, Babilonia, del norte de la India, de Persia,
y que estarían conservando pues todo ese conocimiento de los magus de Persia, que luego pasaría pues eso a los Em-Suhor, entre otras cosas, que después ha sido mal utilizado, mal explicado por la masonería. Eso hasta el día de hoy. No sé qué queréis que os cuente de todo eso, que no sepáis ya. Porque al final es todo un grandísimo fraude lo que le cuentan a la gente. Seguimos viendo ese halcón, que ese halcón viene ya desde Persia, desde Persépolis, con ese zoroastrismo y con ese demonio, que era el contrario. Igual que Egipto pues tenía Horus y tenía Set, digámoslo así, la luz y la oscuridad. En Persia pues tendríamos lo mismo, tendríamos a Zoroastro, que sería el hijo de la luz, que sería equivalente al mismísimo Jesucristo, y luego pues tendríamos a ese demonio Ahriman, que sería el equivalente a Set, sería la oscuridad. Siempre tenemos pues esa contraposición entre, por ejemplo, Jesús y el demonio, algo así, lo bueno, lo malo, pues que intenta explicarle al ser humano un poco algún tipo de comportamiento, una serie de reglas y buenas maneras. Ahora vamos a ir ya con el león de la India. ¡Guau! Que este león luego lo vamos a ver representado en muchas otras culturas, por ejemplo, como es en la puerta de Istar en Babilonia. Esto que estamos viendo, yo creo que ya lo hemos visto otras veces, está presente en esas cartas del juego de Príncipes de Tartaria que tenemos. Es la cabeza del capitel de la columna Asoka. Es el león del capitel de Asoka. Se sabe que el rey Asoka, emperador Mairya, que gobernó el subcontinente indio entre el año 268 a.C. al 232 a.C., erigió cientos de capiteles por todo el subcontinente. Estos capiteles o estos pilares, conocidos como pilares de Asokan, llevaban inscritos edictos con su mensaje del Dharma, códigos de la vida recta. Muchos de estos pilares tenían capiteles montados en la parte superior. El capitel constaba de 3 partes: un loto invertido en forma de campana, inspirado en la arquitectura aqueménida de la antigua Persia, un ábaco cilíndrico, circular o rectangular decorado con motivos florales o animales, y una figura animal montada sobre el ábaco. El más célebre de los pilares de Asoka, erigido en Sarnath, el lugar donde Gautama Buda dio su primer sermón. El capitel de este pilar es una de las piezas más notables del arte escultórico mauryiano y ha sido adoptado como emblema nacional de Bharat, es decir, de la India. Recordemos que lo que hay ahí en medio, esa redonda con ese sol, hace referencia al chakra Asoka, que lo vamos a encontrar representado por esa rueda o esa especie de timón de barco que tiene la bandera de la India en su centro. Se talló en un único bloque de arenisca pulida y siempre fue una pieza separada de la propia columna. Las tallas del capitel son de gran calidad. Los majestuosos leones montados sobre el ábaco presentan detalles minuciosos. Otra característica destacable del capitel es el pulido espejo de la arenisca, que ha sobrevivido 2500 años. El capitel de Sarnath consta del tradicional loto invertido en forma de campana, un ábaco cilíndrico y 4 leones asiáticos situados espalda contra espalda sobre el ábaco. En el ábaco están tallados 4 animales que representaban los 4 puntos cardinales: el caballo el oeste, un buey el este, un elefante al sur y un león al norte. Cada uno de los animales puede identificarse también con cada uno de los 4 peligros del samsara. Una rueda de radios o chakra separa a estos animales entre sí. Los 24 radios del chakra representan el número de las horas de un día y representan el paso del tiempo.
Los animales en movimiento se suceden sin cesar, girando la rueda de la existencia. Los 4 leones sobre el ábaco miran hacia los 4 puntos cardinales. Sus bocas están abiertas, rugiendo o difundiendo el Dharma. Las 4 nobles verdades por toda la tierra. El león hace referencia a Buda, antiguamente Sakyamuni, miembro del clan Sakya del león. El león es también el símbolo de realeza y liderazgo y puede representar también al rey budista Asoka, que ordenó estas estatuas. Sobre los leones originalmente una rueda de radios o Dharma Chakra, pero ahora ha desaparecido. Encima estaba la rueda. Todo el capitel se lee de abajo arriba. El loto representa el agua turbia del mundo mundano. Los 4 animales del ábaco recuerdan al practicante el ciclo interminable del samsara. El samsara es la rueda del destino, la rueda de las reencarnaciones. Mientras permanecemos por nuestra propia ignorancia y miedo atrapados en el mundo material. Pero los chakras, las ruedas, entre ellos ofrecen la promesa de octuple sendero, que guía a uno hacia el centro inmóvil en el centro de la rueda. Los leones son el propio Buda, de quien es posible el conocimiento de la liberación del samsara, y el chakra, que a su vez estuvo en el vértice, representa moksha, la liberación del samsara, el simbolismo de ascender por la columna hacia la iluminación. Es paralelo a la forma en la que el practicante medita en la estupa para alcanzar el mismo objetivo. También cabría recordar que, según nos cuenta el libro de los muertos tibetano, igual que esos grados de la masonería, voy a poner ese ejemplo, los grados de la masonería. Recordemos que hay 32 grados, se dice que hay el grado maestro es el grado 33. Lo que hace referencia es a esas 33 vértebras que tenemos en la columna vertebral y que cada grado nos va conduciendo al conocimiento, a esa iluminación. La tabla oscana, en latín tabula osca, o tabla de Agnone, es una inscripción de bronce escrita en alfabeto oscano que data del siglo III a.C. Se encontró cerca de la ciudad de Agnone en Molise, Italia, en el año 1873. El original se conserva en el Museo Británico. Es junto con la tábula bantina y la piedra límite de Abella, una de las inscripciones más importantes que se conservan en lengua osca, extinguida hace mucho tiempo. Inscrita por ambas caras, la tablilla narra una serie de dedicaciones a diferentes deidades o seres sobrenaturales. El anverso consta de 25 líneas y describe el lugar sagrado donde se celebraban las ceremonias religiosas en honor a la diosa Ceres. También explica que cada año, durante la fiesta de Floralia, los fieles debían ofrecer sacrificios a 4 dioses diferentes. Vemos otra vez esa referencia a los 4 puntos cardinales. Y que cada 2 años se celebraba una ceremonia especial en el altar del santuario. La otra cara de la tablilla, con 23 líneas, enumera 17 divinidades diferentes. Recordamos el número 17 que ha estado antes presente en esos kilómetros, sí. Ahora está presente en esas deidades. Enumera 17 divinidades diferentes a las que la población local samnita rendía culto en un momento dado. También se indica que solo se admitía en el santuario a los que pagaban las cuotas regulares. También estaría bien recordarle a la gente que esos primeros, primero el dinero en la antigüedad muchas veces se pagaba con sal,
porque era algo, o con conchas, era algo que quería la gente, que se podía conservar y se podía transportar. De ahí viene el nombre de salario, porque antiguamente se pagaba con sal.